Hola, bienvenidos al canal Viviendo con Dolor y hoy vamos a hablar sobre los opioides y de 10 errores que debemos evitar al consumirlos. El consumo de opioides ha experimentado un incremento exponencial prácticamente en los últimos años, con lo que ello conlleva de aumento sobre todo de aparición de efectos secundarios y sobre todo del tema de problemas de abuso, y ya que se ha visto que han aumentado muchísimo las muertes por sobredosis de estos productos, ¿de acuerdo? Entonces, sí, los analgésicos opioides es un componente fundamental para el tratamiento tanto del dolor agudo como del dolor quirúrgico o del dolor crónico de origen oncológico. En cambio, es más controvertido que su papel en el dolor crónico no oncológico, ya que se ha visto que realmente a largo plazo tanto la efectividad como la seguridad de su consumo está alterada. Entonces, en 2013 el Ministerio de Sanidad hizo un proyecto para detectar aquellos medicamentos de alto riesgo para pacientes con patologías crónicas y detectó que uno de los medicamentos realmente de alto riesgo eran en concreto los opioides. Y ya en 2015 se estableció un documento sobre prácticas seguras para el uso de opioides en pacientes con dolor crónico. Dentro de estas prácticas seguras, pues se establecieron hasta 122 prácticas seguras que se debían seguir para tener una seguridad en el consumo de estos opioides, y estaban distribuidas en tres categorías: las dirigidas a instituciones sanitarias, las dirigidas a profesionales sanitarios y las dirigidas a pacientes y familiares o cuidadores. La OMS establece a nivel de cómo se debe tratar el dolor lo que llamó la escalera analgésica de la OMS. Es decir, siempre se debe empezar por el primer escalón y ir aumentando según esté el dolor controlado o no. En un primer escalón tenemos los analgésicos no opioides, más o menos digamos, los medicamentos coadyuvantes. Los analgésicos no opioides, ¿cuáles serían? Pues ahí tendríamos el paracetamol, el metamizol o nolotil y prácticamente los AINES, los antiinflamatorios. Hay, por ejemplo, el ibuprofeno, el enantium y bueno, naproxeno, bueno, pues un poco todos los antiinflamatorios. ¿Vale? Ese sería el primer escalón ante aparición de un dolor. En cuanto a los coadyuvantes, ¿cuáles serían? Pues aquí tenemos el triptizol, por ejemplo, duloxetina, pregabalina, gabapentina, corticoides, es decir, bueno, estos serían, digamos, coadyuvantes para el dolor. Si el dolor no está controlado, hay que subir un escalón y ya en el segundo escalón ya podríamos utilizar los opioides menores, ¿vale? Junto con los anteriores. Si los opioides menores no consiguen controlar el dolor, ya pasaríamos a los opioides mayores y por último ya pasaríamos un poco a lo que digamos a las técnicas invasivas, ¿vale? Siempre habría que ir por escalones. ¿Cuáles son los opioides menores? Pues los opioides menores son la codeína y el tramadol, ¿vale? Los receptores opioides son principalmente de tres tipos: receptores mu, delta y kappa, y ahí vemos un poco cómo actúa cada uno. ¿Qué diferencia entre los opioides menores y los opioides mayores? Pues que tienen efecto techo, es decir, dada una dosis, por más que le demos más cantidad, no van a hacer más efecto. Presentan menos efectos secundarios que los opioides mayores, no van a producir dependencia, que luego ya veremos que sí lo producen los opioides mayores, y generalmente potencian su efecto asociados a paracetamol. Por eso las presentaciones muchas veces es tramadol más paracetamol y codeína más paracetamol. En cuanto a los opioides mayores, pues es un poco, ahí ya tendríamos el resto. Ahí tendríamos la morfina, los parches de fentanilo y de buprenorfina, la oxicodona, la hidromorfona, el tapentadol. Ahí tendríamos un poco en base, cada uno en base a cómo, sobre qué tipo de receptores actúan, más o menos. ¿Qué efectos secundarios presentan principalmente estos opioides? Principalmente es el estreñimiento, eso prácticamente lo producen casi todos, las náuseas y vómitos, y también a altas dosis pueden producir somnolencia y sedación, con el riesgo incluso de depresión respiratoria, ¿vale? Ya como menos frecuentes tenemos las alucinaciones, el picor, retención urinaria, sudoración, etc.
Otros efectos también característicos de los opioides son los fenómenos de tolerancia y de dependencia. La tolerancia se refiere a que con el paso del tiempo se necesita mayor dosis de opioide para conseguir el mismo efecto. Es decir, digamos que el cuerpo se hace al tratamiento y cada vez necesitamos ir aumentando la dosis para realmente controlar nuestro dolor. Mientras que el efecto de dependencia es la sensación de necesitar el medicamento cuando ya no lo usas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando, por ejemplo, dejamos de tomarlo, debido a que crean adicción, ¿vale? Esa dependencia sería por el fenómeno de adicción, pues nos va a producir lo que se llama el síndrome de abstinencia, que luego lo veremos también. También tenemos que tener en cuenta que siempre que administremos un opioide tenemos que valorar siempre la función renal y hepática para ajustar la dosis, ¿de acuerdo? Si tenemos la función renal y hepática alterada, pues lógicamente posiblemente tengamos que alterar también la dosis del opioide. Y tener muy en cuenta también que generalmente están contraindicados cuando en casos de asma o EPOC grave, también en el SAOS, es decir, y en el riesgo de oclusión intestinal, porque precisamente por lo que hemos visto antes, el estreñimiento que producen, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco los 10 errores principales cuando tomamos opioides. Primero, tomarlos para cualquier tipo de dolor. Realmente los opioides no sirven, no están indicados para cualquier tipo de dolor. Ya vimos que había 3 tipos de dolor: dolor nociceptivo, dolor neuropático y dolor nociplástico. Pues para lo que está indicado, sí que está indicado para el dolor nociceptivo, ¿vale? Que es el dolor agudo, el dolor quirúrgico, digamos, el dolor igualmente el producido oncológico, ¿no? Pero cuando es el dolor neuropático, es decir, que lo que está lesionado es el nervio propiamente, realmente ahí el opioide no está indicado. Igualmente el dolor nociplástico, porque el dolor nociplástico, si recordáis, era el dolor en el que no existe realmente ninguna lesión, ¿vale? Los nociceptores no están alterados. Segundo error, tomarlos de forma indefinida. Muchas veces comenzamos a tomar el opioide y seguimos tomándolos de forma crónica realmente, aunque no nos den ningún resultado positivo. El problema es un poco también la falta de seguimiento. Es decir, el médico que prescribe lo deja puesto en la cartilla sanitaria y se perpetúa en el tiempo, realmente sin saber si realmente está haciendo un efecto positivo o no está haciendo nada. Es decir, los opioides hay que retirarlos cuando efecto nulo o escaso alivio del dolor, cuando produzcan una intolerancia al efecto del opioide, ¿vale? Es decir, se hacen intolerantes, o que ya no existe la causa por la que se prescribió, ¿vale? Es decir, los opioides no hay que tomarlos de forma indefinida. El tercero, tomar los opioides a demanda. Si me duele lo tomo y si no me duele no lo tomo. No. Los opioides siempre deben ser tomados de forma pautada, porque para obtener el resultado deseado se deben tomar según la pauta indicada y solo retirarlo según las indicaciones del profesional sanitario. Es decir, los opioides no funcionan a demanda. Cuarto error, tomar más de un opioide mayor. Hay gente que te viene con palexia, luego también con parche de fentanilo, es decir, eso no puede ser. Nunca se debe consumir más de un opioide mayor. ¿Por qué? Porque nunca van a mejorar la analgesia, pero sí lo que van a hacer es aumentar los efectos secundarios. En concreto existe el caso muy claro con los parches de buprenorfina, ya que la buprenorfina, por su forma de acción, bloquea la acción del resto de opioides. Es decir, que si realmente nos ponemos parches de buprenorfina, no podemos ponernos ningún otro opioide mayor. Quinto error, la sobredosificación. Muchas veces, como no nos calma el dolor, subimos de dosis, hasta alguna vez viene a consulta con unas dosis que prácticamente deberían estar prácticamente dormidos los pacientes de la cantidad de opioides que estás tomando, y lo dejan ahí, y luego te dicen que no le estás haciendo nada. Pues no, si no estás haciendo nada, hay que rotar opioides, ¿vale? Hay que hacer una rotación de opioides para cambiarlo por otro, para ver realmente si te hace efecto, ¿de acuerdo? Existe lo que llamamos el peligro de la hiperalgesia, que es
que los opioides, al aumentar mucho la dosis, pueden llegar a un momento en que al aumentar la dosis te duela más todavía, ¿de acuerdo? Es decir, eso también es una característica de los opioides. Opioides a altas dosis tenemos el peligro que aumente el dolor. El sexto error, partir o masticar los comprimidos de liberación retardada. Eso nunca se debe hacer. ¿Por qué? Porque al partirlos o masticarlos se va a liberar el opioide y se va a consumir en ese momento. Va a generar un pico que puede ser muy peligroso. Es decir, por eso se dice que son de liberación retardada, porque lo que van a hacer es ir liberando la medicación poco a poco. Si los partimos o masticamos, al final te vas digamos, a administrar toda la dosis en ese momento. Séptimo error, consumir opioides de efecto inmediato. Eso también vienen pacientes a la consulta de que realmente les han pautado los que se llaman ellos los fentanilos, los transmucosa oral, paranasal o debajo de la lengua, sublingual, que esos realmente no están pensados para el dolor crónico, esos están pensados para el dolor oncológico. El dolor oncológico es un dolor especial que tiene picos de más dolor en base. Entonces necesitan un opioide que tenga un efecto prácticamente inmediato y que dure muy poco, porque es lo que dura ese pico de dolor. Entonces, de nada nos sirve nosotros ponernos digamos un fentanilo sublingual si lo que nos va a durar el efecto va a ser cuarto de hora o 20 minutos, cuando nuestro dolor realmente es crónico, digamos, no va a parar en esos 20 minutos. Y el problema que tienen además estos opioides de liberación de efecto inmediato es que crean adicción, ¿vale? Octavo error, no tener en cuenta el resto de medicación. Los opioides pueden interactuar con otros medicamentos, anulando o potenciando el efecto. Sobre todo hay que tener mucho cuidado cuando se toman benzodiazepinas, por el peligro de producir depresión respiratoria. Cuando hablamos de benzodiazepinas, ¿cuáles son las benzodiazepinas? Pues el Orfidal, el Exatin, el Tranquimacin, el Zompidem, cosas que generalmente utilizamos para dormir. Muchas veces son ansiolíticos, digamos. Se les receta para el tema de la ansiedad. Pues estos pueden potenciar, ya de por sí los opioides pueden producir depresión respiratoria a altas dosis. Si los añadimos con benzodiazepinas, el riesgo se multiplica. Y lo que hemos visto antes, hay que ajustar la dosis en base a la función renal, a la función hepática y sobre todo también a la edad avanzada. En pacientes con muchos años también realmente hay que bajar la dosis. El noveno error, colocar los parches taredérmicos donde nos duele. También vienen pacientes a la consulta con el parche puesto pues en la espalda o en el hombro, cuando realmente el parche lo que va a hacer es un efecto a nivel general. Generalmente los parches son de fentanilo o de buprenorfina, que son los opioides indicados por su liposolubilidad, es decir, que se van a absorber a través de la piel. El resto prácticamente no se van a absorber a través de la piel. Y entonces hay que colocarlos sobre todo en zonas del tronco, en el pecho o en la espalda, que eviten el movimiento de las extremidades y las arrugas de la piel, para que no se despeguen, ¿vale? Por eso generalmente muchas veces yo les indico generalmente eso en el pecho, que se cambien de sitio cada vez que se cambia el parche para evitar temas de alergia y demás, pero no hay que ponerlos donde nos duele. Y sobre todo también hay que tener en cuenta evitarlos en casos de síndrome febril por la sudoración, en zonas edematosas, porque ahí no se va a pegar, digamos. Y en los casos de caquexia, digamos, porque ahí realmente es muy difícil que se absorba ese parche, cuando realmente no hay prácticamente tejido subcutáneo. Y por último, y muchas veces un poco más peligroso, es el suspenderlos bruscamente, ya que los opioides mayores, ha visto lo que hemos hablado, producen dependencia, es decir, si los quitamos de forma brusca, lo que nos va a dar es un síndrome de abstinencia, caracterizado por ansiedad, nerviosismo, insomnio, náuseas y vómitos, ¿vale? Eso lo que nos va a dar es el síndrome de abstinencia. Por eso, cuando decidamos retirarlos, sobre todo si los hemos
tomado durante un largo periodo de tiempo, hay que hacerlo de forma paulatina y siempre con consejos de profesional sanitario. En conclusión, los analgésicos opioides tienen indudables beneficios, pero también son responsables de numerosos efectos adversos, que son prevenibles, por lo que es necesario implementar prácticas seguras para minimizar esos efectos secundarios y evitar daños innecesarios a los pacientes. Y bueno, pues muchas gracias. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y compártelo con tus amigos. Y igualmente, si no estás suscrito al canal, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los siguientes vídeos. Y si quieres realizar algún comentario, pues igualmente lo puedes abajo en los comentarios puedes dejarlo. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.